Bueno, estamos viviendo situaciones un poco que se nos escapan de las manos a veces en relación a esta crisis provocada por este virus del COVID-19. Y bueno, estamos preocupados. Hemos podido observar, por ejemplo, es un buen termómetro en las redes sociales, cómo hemos pasado de unos primeros días de confinamiento donde proliferaban los memes, los comentarios un tanto burlones o buscando la catarsis para no pensar en las posibles consecuencias que podría tener esto en la vida y en nuestras vidas de cada uno de nosotros. Y de eso hemos pasado, y si vamos observando, sobre todo indico el termómetro de las redes sociales, vamos pasando a un estado un poco más de ansiedad, de desesperación en muchos casos, en medida que pasan los días de confinamiento. Claro, son situaciones extraordinarias y sobre todo porque no estamos acostumbrados a pasar largos periodos de tiempo pues pensando o en soledad en algunos casos, o aunque estemos acompañados simplemente nos empieza a sobrepasar un poquito el temor y las angustias de lo que puede pasar, de lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros, de la idea que teníamos del mundo, la crisis que está entrando también, esa concepción del mundo que teníamos una concepción del mundo idealizada, de alguna forma frívola, que nos impedía ver la fragilidad de muchas cosas del mismo armado social, de la misma estructura social, como es el tema de la sanidad pública, por ejemplo, o es el tema de los recortes, el tema de la pobreza, de la desigualdad, que son temas que mirábamos de soslayo mientras tuviéramos dinero en el banco para ir sobreviviendo y permitirnos algún que otro, entre comillas, lujo, como unas vacaciones o comprarnos un aparato electrónico. Esto es una primera parte. Estamos ya en casi mes y medio de encerramiento, digamos, de confinamiento en el caso nuestro de España. ¿Y qué es lo que se va observando? ¿Qué es lo que se observa en general? Pues se observa eso, que ya hemos pasado esa etapa primera catártica de desconocimiento, de no saber qué es lo que va a suceder y demás, y tomárnoslo un poco en forma de catarsis, a el exceso de información que provoca también el estar conectado a las redes sociales prácticamente día y noche. Hemos visto y con cierta preocupación los comportamientos compulsivos, egoístas y mezquinos de algunos políticos que dan un poco pauta. El eco que a estos comportamientos y estas actitudes dan los medios de comunicación, que tampoco necesariamente es algo positivo, porque nos bombardean de sentimientos de frustración, de rabia, de ira, y claro, esa rabia, ira y frustración busca un blanco al que dirigirse, y en este caso el blanco al que dirigirse fácilmente pues es el gobierno y las autoridades que están a cargo del control de esta pandemia y de este problema, olvidando una reflexión pues digamos útil, válida, donde en primer lugar no se considera que esto es una crisis global cuando es una crisis global. Que el impacto haya sido mayor en algunas sociedades, en algunos países, que en otros, o esté siendo mayor en algunas sociedades o países, no indica que necesariamente se esté gestionando mal por parte de los responsables de controlar la epidemia o la pandemia. Lo que indica es que es un problema global, ¿no? Y que en determinadas sociedades pues muestra una mayor fragilidad de las estructuras sociales. Por ejemplo, recientemente alguien reflexionaba
sobre el mito de que aquí tenemos la mejor sanidad del mundo en España, y hemos visto en el caso de Madrid más concretamente, o Cataluña, que eso no es tan así. No tenemos la mejor sanidad del mundo. Quizá la reflexión sería que tenemos los mejores sanitarios del mundo, pero la sanidad como estructura, en Madrid concretamente, que es donde vivimos, y donde ha impactado la pandemia con mayor violencia, pues lo que es evidente es que los recortes hechos por los gobiernos de esta comunidad durante los años anteriores al surgimiento de esta crisis han hecho mucho daño a la sanidad pública, y van a tener consecuencias más allá incluso del coronavirus, ¿no? Los recortes en materia social, ya antes de que estallara esta crisis, por ejemplo, se hablaba del problema de la pobreza en Madrid. Incluso organizaciones internacionales y la misma UNICEF, han considerado que en Madrid había un problema de desigualdad brutal, ¿no? En la Comunidad de Madrid hablamos, con más de 1 millón de personas en el umbral de la pobreza o más abajo del umbral de la pobreza. Esto no se lo podemos achacar al coronavirus. Por supuesto que el coronavirus va a tener un impacto económico, y ahí surge el tema, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el impacto económico del coronavirus? Porque, como sabemos, estas crisis, en este caso la crisis económica o financiera que pudiera o que se va predeciblemente a producir después del impacto clínico, digamos, médico, y de este virus, el panorama puede ser desolador. Las medidas sociales que ha tomado el gobierno de la nación, pues no son malas, digamos, bueno, pero tampoco cubren al 100% del espectro de personas y de hogares necesitados, ¿no? En situación de necesidad. Lo que sí es inconcebible desde nuestro punto de vista es que sean precisamente los gobiernos que más han hecho recortes en gasto social y que más han beneficiado a sus amigos con pelotazos inmobiliarios, con pelotazos en obras e infraestructuras, con pelotazos en la sanidad pública, vendiendo y privatizando áreas de la sanidad básicas, que sean ellos quienes cuestionen la aplicación de las medidas sociales del gobierno. Esto resulta de cualquier manera que se vea despreciable e inmoral, ¿no? Y dice mucho de estos antihumanistas, de estas personas que nos han gobernado y que nos siguen gobernando, para desgracia de muchos, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, veremos si ellos, con sus medidas inhumanas, ¿no? Qué panorama y qué perspectivas tienen para cuando acabe esta crisis, y qué factura política también les pasará. Bueno, ese es un tema que hace a lo social. Bueno, lo social y lo político están muy bien, tienen que dar soluciones, pero hay un tema personal, individual, que yo quería comentar en esta reflexión, y es el tema de cómo nos está afectando psicológicamente el tema del confinamiento. Como os decía antes, pasábamos por una etapa primera de no saber muy bien qué iba a pasar, de nerviosismo, de tensión, y esa tensión se manifestaba pues porque la tensión tiene que buscar una salida a través de una catarsis, pues humorística a veces, a través de los memes, a través de los chistes, de las bromas. Esa fase parece que se ha ido pasando y hemos ido entrando en otra fase psicológica que es ya un poco más delicada, porque ya los días pesan, los días de confinamiento, y entonces vamos entrando en una situación un poco ya de angustia, ¿no? El no tener contacto con la calle, el
no tener contacto con lo social, el estar encerrados en viviendas a veces muy pequeñas para el número de personas que están ahí. Algunas no tienen ni siquiera una terraza o un balcón para salir a la calle y ver la calle y ver a los vecinos cuando aplaudimos a las 8. Es una situación sumamente complicada. Y en medida de que estas medidas se van a seguir prolongando por lo menos 20 días más, en el mejor de los casos, porque ya se está hablando de un regreso gradual a cierta, entre comillas, normalidad. Y aquí viene la primera reflexión, ¿no? La normalidad a la que aspiramos a llegar, yo os invitaría a que hiciéramos una pequeña inflexión, una pequeña reflexión sobre este asunto. Es si aspiramos a retomar o a recobrar ciertas cosas o ciertos hábitos, ciertos comportamientos o ciertas expectativas que estaban presentes antes de esta crisis. Me refiero que si creemos que vamos a volver al estado anterior. Aquí hay 4 leyes universales que son fundamentales para comprenderlas. Voy a tratar de explicarlas de una forma muy simple, muy sencilla. Son 4 leyes básicas para comprender el desarrollo de los fenómenos, sobre todo de dónde vienen, dónde están y hacia dónde podrían ir, con una visión procesal y no con una visión estática fotográfica. Y estas 4 leyes universales pues son una ley de concomitancia, una ley de estructura, una ley de superación de lo viejo por lo nuevo y una ley de proceso. Os voy a ir dando algunas ideas para que tengamos herramientas, ¿no? para comprender un poquito las cosas. La primera ley que os he mencionado, la ley de concomitancia, viene a decir que todo está relacionado y que, bueno, algunos habréis oído hablar del famoso efecto mariposa. Bueno, el famoso efecto mariposa describe, ¿sí?, que lo que sucede en un lugar afecta en otro aunque esté muy lejano, o puede afectar. Esto yo creo que es fácil de comprender, ¿no? En el caso del coronavirus, pues lo tenemos muy fácil. Podemos comprender que algo que se empieza a gestar y a desarrollar en un continente alejado del nuestro, en un país tan lejano como China, acaba repercutiendo en partes del mundo muy alejadas y no se comprende muy bien cómo es que se ha ido transmitiendo. Esto para lo bueno y para lo malo también, funciona para lo bueno, ¿no? Cuando existen, hoy en día que tenemos una interconexión a través de las tecnologías, ¿no?, Internet, y podemos comprender y entender que hay cosas que nos afectan, aunque sucedan a miles de kilómetros de distancia, a todo esto se remite la ley de concomitancia. Hay una segunda ley que os decía, que es la ley de estructura, y esta viene a decir lo mismo, que todo está en estructura, que todo funciona, todo es una estructura, es un ecosistema, el mundo en el que vivimos, el planeta en el que vivimos es una estructura, y por lo tanto cualquier fallo en cualquier parte de la estructura afecta directamente al resto de la estructura, con lo cual se crea una inestabilidad muy grande por cualquier motivo. Eso tarde o temprano, más temprano que tarde en algunas ocasiones, cuando son situaciones muy fuertes, acaba por afectar al conjunto de la estructura. Entonces no hay un lugar seguro. Pasa ahora mismo con el coronavirus. O sea, nadie podría decir, bueno, pues yo cojo un avión y me escapo a un lugar donde voy a estar aislado completamente de esa situación. Eso es imposible. Bueno, hay una tercera ley, que es la ley de proceso o dinámica, para que comprendamos que todo el tiempo está en movimiento constante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo viene de algún lugar que nos ha traído a la situación actual y que nos condiciona o nos lleva en una dirección posible o direcciones posibles.
O sea, hay un pasado, un presente y un futuro que no están aislados, no son fotografías, sino que están interrelacionados. Hay inercias que vienen de tiempo atrás y que se van manifestando en el presente, pero que también condicionan el futuro y la línea y la dirección, sobre todo, de los acontecimientos. Hay cosas que si no se modifican, si no se comprende esta estructura y se tratan de dar respuestas improvisadas al presente, a solucionar una situación de presente sin comprender el origen de ese problema, o sea, de dónde viene concretamente. Y lo más importante de todo esto no es tanto comprender de dónde viene, que es una parte importante, un análisis de situación actual, que es el presente, de comprender en qué situación estamos, sino que el tiempo futuro siempre es condicionante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pensemos que va a suceder a futuro, ¿sí?, puede modificar ese pasado y ese presente, esa situación actual. Pasa, por ejemplo, un ejemplo cotidiano de la vida, ¿no? Yo estoy dentro de una situación de crisis personal, por diferentes motivos, pueden ser familiares, de afectividad, de pareja, económicos, o incluso existenciales, personales. Y entonces lo que trato ingenuamente es como de salir rápidamente de esa situación, encontrar una tabla de salvación que me saque de esa situación, porque esas situaciones no son fáciles de vivir ni agradables en un principio. O sea, es como una gripe, ¿no? A nadie le gusta estar con fiebre y estar tirado en la cama y sin ganas de comer, sin fuerza para moverse, a nadie. Sin embargo, pues hay una parte que hay que vivirla y hay que tener la paciencia necesaria y la comprensión necesaria para salir de ella. Y para salir de esa situación, esta ley del proceso lo que nos dice es que el futuro siempre prima. Quiere decir que la imagen o la idea que tengamos de ese futuro personal es la que va a lograr modificar esa inercia de proceso. Esa inercia que viene desde un pasado, que nos ha traído una situación de crisis en el momento actual, pero que tiene la única tabla de salvación que hay, es lo que nosotros mismos proyectemos que va a suceder a futuro, lo que imaginemos o lo que pensemos que queremos vivir en un futuro. Si esa imagen tiene la suficiente fuerza, si actuamos con la suficiente fe en ese futuro, probablemente las situaciones del presente y del pasado se vayan acomodando y se vayan encontrando esperanza y rayos de luz, ¿no? A mí no me gusta mucho esa frase que dice que veo luz al final del túnel, porque sabemos también que en el tránsito de la muerte hacia la vida, por algunas experiencias que han relatado algunos, pues también se ve lo mismo, no es una imagen muy descriptiva de esto. Sería más bien que yo recobro la fe en mí mismo, recobro la fe en mis semejantes, recobro la fe en general en la vida, y eso me va a permitir también salir de la situación del presente, la situación angustiante o oprimente o de fracaso, de frustración que vivo en el presente, que experimento en el presente, más rápidamente. Tener fe en el futuro nos va a modificar bastante la mirada que tenemos sobre la situación que vivimos, por penosa que parezca, y sobre todo nos va a ayudar a integrar de una forma positiva y constructiva el pasado, es decir, de dónde venimos, los errores que se hayan podido cometer para llegar a la situación actual, etcétera, etcétera. Bueno, no os quiero alargar mucho esto. Paso directamente a la cuarta ley, que es la ley de superación de lo viejo por lo nuevo. Bueno, esta ley es una ley universal también, y es la cuarta ley, y esta ley lo que nos viene a decir es que hay cosas en la evolución, tanto la evolución biológica, geológica, como en la evolución humana y existencial, en las cuales la vida busca siempre el crecimiento, y por lo tanto se apoya en los elementos más positivos y constructivos de la sociedad para avanzar.
Uno podría decir, es que los avances de la humanidad son muy lentos. No, no son tan lentos porque a veces se nos olvida que nosotros llevamos apenas 15.000, 20.000 años como especie realmente en este planeta, y como sociedades pues mucho menos todavía. Apenas hace un poco más de 10.000 años hubo una última glaciación en este planeta. Y digo apenas porque si vemos 10.000 años en el contexto de la existencia de la vida en este planeta, pues es un segundo apenas de todo el tiempo que tiene la Tierra, ¿no? Que tiene la vida, desde que se reconocen los primeros seres, ¿no? Vivos en la evolución. ¿Qué quiere decir también esto de la superación de lo viejo por lo nuevo? Superar lo viejo en uno quiere decir superar ciertos hábitos que no nos han ayudado precisamente a evolucionar, ni a crecer, ni a avanzar, ni a sentirnos mejor. Entonces es una reflexión personal, qué es lo viejo que hay en mí y cómo puedo proyectar hacia el futuro una renovación de eso viejo que hay en mí, que me permita pues eso, pues poder crear y poder modelar mi vida de una forma más positiva y sobre todo aprender de mi propia experiencia. A nivel social, quiere decir que los jóvenes, en este caso las generaciones nuevas, son el motor de la sociedad. Eso no requiere mayor explicación. Yo creo que cualquiera que tenga un poquito de sentido común lo entiende que los jóvenes son la fuerza motora, la fuerza transformadora. Y en este caso las sociedades, es importante hacer un pequeño análisis, las sociedades donde la pirámide poblacional está muy condicionada, donde son sociedades, por ejemplo, hablamos de las sociedades europeas, pero en concreto la española, que es una de las más envejecidas del mundo, ¿no? A nivel de pirámide poblacional, son los que tienen mayores dificultades para avanzar y para crecer en momentos de crisis, ¿no? Hay otros factores y hay otros elementos que contribuyen también, ¿no? Pues el tipo de cultura, el tipo de hábitos en general, pero si hay algo determinante para aplicar esta ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, es, en este caso, a nivel social, el número de jóvenes, ¿no? Los jóvenes ayuda, una sociedad que tenga más jóvenes que mayores, pues ayuda notablemente, ¿no? Notablemente porque los jóvenes son una síntesis de muchas generaciones anteriores. No son una generación que ha surgido de la noche a la mañana, sino que es una generación que viene con todos los atributos, errores y también aciertos de las generaciones anteriores. Por lo tanto, ellos son los que tienen mayor capacidad de implementación de nuevas ideas, de nuevas propuestas para modificar un mundo viejo, un mundo obsoleto, que a veces necesita grandes sacudidas como esta del coronavirus para reflexionar y decir, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Y en qué mundo queremos vivir. Una última reflexión que nos puede ayudar, un punto de apoyo para hacer esa reflexión, en el caso de que la veáis interesante, es una típica técnica, digamos, que se ha utilizado en muchos casos en la filosofía y también en la sociología y en la psicología, ¿no? Me refiero a los adverbios. Cuando uno quiere comprender algo o quiere proyectar algo a futuro, es muy importante que se pregunte el qué es lo que se quiere hacer. También es muy importante el ver cómo es que se puede realizar esos cambios, tanto personales como sociales, laborales, afectivos, en todos los ámbitos. Y el cuándo, por supuesto, el cuándo voy a acometer esas tareas, el por qué, ¿no? El por qué sería un poco la explicación que buscaríamos en el pasado, ¿no? En nuestro pasado, en nuestra propia biografía. Pero el mejor y el mayor de todos los adverbios es el para qué.
Porque el para qué nos sitúa en buscar el sentido profundo de lo que queremos. ¿Para qué queremos vivir? Esa yo creo que es la pregunta clave, el adverbio clave para poder proyectar un futuro más allá de lo inmediato, más allá del día a día, más allá de nuestra parte biológica. Incluso una pregunta que le daría sentido a nuestra vida incluso más allá de la vida, o sea, después de la muerte, ¿no? Porque entendemos que somos energía y que esa energía, como bien se ha demostrado, no se destruye, sino que se transforma. Entonces, de alguna forma, esa energía que dejamos en este planeta, en esta tierra, en nuestra gente, en nuestra sociedad, que hemos utilizado durante la vida, no se extingue, no desaparece de la noche a la mañana, sino que las acciones de uno, por ejemplo, continúan en otros. Y esto es demostrable también, ¿no? Así que yo cuando trato de reflexionar un poquito, siempre hago énfasis sobre todo cuando quiero cambiar algo, en el para qué, o sea, qué sentido tiene y hacia dónde voy, qué quiero hacer, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué no vivir? Todo es posible en esta reflexión. Bueno, pues nada, esto es la conversación que os quería hacer el día de hoy, compartir con vosotros. Y nada, abro un intercambio con todo el que quiera, pues se puede poner en contacto conmigo y lo vamos comentando en persona.